nombre es Yanga. Parte 33. Por Alberto Ariza. 31 de agosto de 2022. La creciente demanda de azúcar en un mercado tan grande que se podría considerar global hacía que la producción se convirtiera en un factor clave para la corona. La permanente necesidad de recursos del imperio mantenía un delicado equilibrio entre las políticas humanistas de la reina y los reclamos financieros de un país que veía en estas lejanas tierras la oportunidad de consolidarse como la potencia mundial. La esclavitud, al fin de cuentas, era un mal necesario para mantener esa productividad. Pese a que esa condición fue proscrita para los indígenas de esas remotas tierras, no fue así para los negros comerciados por portugueses e ingleses que los arrebataban del desconocido continente africano. Un núcleo de esclavos prófugos y organizados ya era un problema, pero los permanentes ataques de los cimarrones a las haciendas y las correspondientes pérdidas de mano de obra era algo que se tornó en una preocupación para la corona. La superioridad del gobierno colonial se sentía ofendida de que unos esclavos pusieran en riesgo su patrimonio, lo que ocasionó que la corona tomara cartas en el asunto. La mañana pintaba ser más que complicada. Desde la tarde anterior, supo de la llegada de los representantes de los hacendados azucareros a la Ciudad de México. Los productores de las faldas de la sierra se habían organizado en la ciudad de Córdoba, urgiendo sus reclamos por medio de esta delegación. No era nueva su petición. Sus interminables cartas eran de tal cantidad que reconocía a cada uno de sus miembros sin haberlos visto nunca. No entendía cómo sus ricachones, que podían gastar cientos de coronas en esclavos, se atrevían a declararse incapaces de detener a unos cuantos insurrectos. No aceptaba que se la pasaran llorando de los que los asolaban. El virreinato era muy vasto y tenía problemas más importantes que consentirlos. La fría mañana de enero se hizo más oscura ante la posibilidad de perder horas escuchando sus reclamos. Tenía resuelto el asunto antes de entrar, por lo que procuraría ser muy breve. Queridos amigos, sean bienvenidos. Entiendo que sus problemas con los cimarrones no parecen tener solución, dijo el virrey don Luis Velasco y Castilla, marqués de Salinas de Montes Claros, con tono serio pero fraternal. Desde su arribo de Perú, tras una temporada en Madrid, había enfrentado múltiples situaciones, pero la más insistente había sido esta de los esclavos, que parecían imbatibles, cosa que no podía terminar de creer. Su Excelencia, lamentamos distraer su atención con un problema en apariencia tan simple, pero sabemos que entenderá que el impacto en los recursos que aportamos a la corona se ve en riesgo por un ejército de esclavos, a los que se han unido ya varios indígenas, que merman la productividad y roban a nuestros nuevos trabajadores. Habló un joven criollo que se expresaba con soltura, sin poder ocultar su tono de bachiller. Entiendo, pero no veo cómo esto tenga que ser atendido por la corona. Al fin de cuentas, ustedes cuentan con suficiente derecho como para acabar con el problema, dijo el virrey con tono serio. Su Alteza, sabiéndolo representante de nuestro rey, Dios lo tenga en su buen resguardo, debe entender que ya no hablamos de partidas de revoltosos comunes. Se han convertido en una bandada de guerrilleros bien organizados. El colmo ha sido el ataque a la hacienda de Santa Clara, donde se han llevado a todos los esclavos y destruido el ingenio. Esto hace que se pierda toda la cosecha. No queremos sufrir la misma suerte, pues sabe que somos vecinos, pegados límite con límite desde el pie de la sierra, hasta llegar a la ciudad de Córdoba. Esto lo dijo un anciano hombre con ropas nobles. Más razón para pensar que sus propias fuerzas pueden resistir a una chusma por organizada que esté, dijo el virrey presionando para hacerlos sentir minúsculos. Créame, su excelencia, que si ese fuera el caso, no lo estaríamos importunando. Esos insurrectos nos estudian con paciencia y esperan el menor descuido para atacar de manera organizada y sistemática. Han llegado a sacrificar tablajes completos de producción con incendios para atraer nuestra atención y realizar sus fechorías. No existe mujer que no sea codiciada por esos lujuriosos animales. Hasta los indios se niegan a dejar ir a sus mujeres a los ingenios, pues saben que en un descuido serán robadas y sometidas a bajezas que no puedo mencionar siquiera. Ahora imagina nuestras propias familias. Está bien, no necesito escuchar tales ignominias. Reconozco su importancia para el reino y su calidad como ciudadanos, que es suficiente como para prestarles auxilio. Esto lo expresó
con un deje de condescendencia como si hablara con un muchacho que debía de ser consolado. No podrán decir que no los apoyaré. Apenas salgan, le informaré al capitán Pedro González de Herrera que lleve su destacamento para coordinar sus esfuerzos y acabar de una vez con esos revoltosos. Apenas dijo esto, los ojos de la comitiva brillaron y él mismo se puso de pie para dejar clara su magnanimidad. Agradecemos el apoyo de su majestad, y tenga presente que además de estar en nuestras oraciones, es llevado en nuestro corazón, dijo el joven bachiller poniéndose de pie y haciendo una inclinación que imitaron los demás hombres, mientras veían salir al virrey, inflado como un pavo. Pese a que sabía que mandar a su mejor capitán a ayudar a estos rancheros era demasiado, era consciente de que sus contribuciones justificaban el gasto, pero tenían razón en la importancia de los derechos que pagaban a la corona. Además, pese a ser pocos los soldados disponibles, el pago de su servicio siempre era poco. Estaba seguro que el capitán sabría hacerse algún beneficio con los recursos de los hacendados, lo cual a la larga le agradecería. El regreso de la comitiva fue un acto de alegría. Las 4 piquetas de soldados del rey fueron festejadas por todos los habitantes de Orizaba y después de Córdoba. El capitán llegaba con 2 piquetas de lanceros a caballo, seguidos de más de 40 indios armados de lanzas y machetes. Un maltrecho desfile militar fue el corolario para el festejo popular en Córdoba, que veían atendida su petición a la corona. Con ese acto, habían terminado el miedo por las amenazas permanentes de ese negro gigantesco llamado Yanga. El capitán Pedro González era un español que encontró algo de suerte en estas tierras. Siendo uno de los pocos oficiales de la corona, tenía asegurada su fortuna, la cual, siempre incrementada como cuando en estos casos, se veía ordeñar los recursos a los asustados hacendados. Contando con los hombres dispuestos por los asociados, llegaba a un número superior a 450 hombres, incluyendo más de 100 jinetes, un ejército de buen tamaño con lo que seguro podría acabar con la amenaza. No esperaba que estos negros fueran más complicados que cuando había tenido que ir a acabar con un puma vicioso que atacaba a algunos de los pobladores de la Huasteca. Empezó por establecer partidas de hombres a lo largo de los caminos, ocultos y resguardados, para actuar ante el primer ataque. Quedó complacido con la noticia. En la primera revuelta, lograron matar a un hombre y estaban seguros que 2 más fueron heridos, pero perdieron su rastro entre los acantilados. Yanga, los hombres del rey han venido a reforzar a los asetados. Ya han matado a 2 hombres y herido a media docena esta semana. He ordenado regresar a las montañas a todos. Sin embargo, si nos mantenemos escondidos, no tardarán en empezar a acercarse, dijo Mossi reportando la delicada situación. Has hecho bien, pero cuida que todos tengan claro que no retrocedemos por huir de sus soldados, sino para planear nuestro ataque. No podemos perder la frontera que nos da seguridad. Tras meditar un momento sobre cómo él debía actuar, dije, coloca hombres en lo alto de los cerros. Estudia dónde se guarecen y cuándo cambian de tropas, especialmente en el paso del río. Con un par de días de calma, seguro relajarán las guardias. Ya tenía mucho tiempo esperando esta acción. Si algo sabía, era que por vastos que fueran las tierras del reino de un gobernante, no podía soportar eternamente la falta de respeto que seguro nosotros representábamos. Me quedaba claro que los golpes recibidos nos harían percibir como débiles y temerosos de sus lanzas, pero no esperaban la respuesta que tenía planeada desde hace mucho. Al 4.º día del último ataque, como esperaba, los guardias en el camino relajaron la vigilancia, cosa que aprovechamos para que, en la oscuridad del amanecer, nos infiltráramos aprovechando las sombras. Con especial astucia, fuimos aprendiendo y desarmando a cada guardia, sin derramar una gota de sangre, dejándolos amarrados en el medio del bosque. Mossi en persona supervisó el trabajo. Con ese hueco en su línea de defensa, inició nuestra ofensiva. 4 grupos bien organizados, en 2 frentes de acción pasaron rápidamente. El objetivo eran 2 cascos de hacienda, a una legua de distancia en diferentes direcciones. El primero se rindió apenas escuchó cómo los esclavos salían al tropel, arrasando lo que se les presentaba. Al fin de cuentas, los amos no estaban, y el encargado no pensaba arriesgarse entre nosotros, que los consideraba demonios. Se resguardó con los pocos guardias de la casa principal, solo viendo por las rendijas el zafarrancho causado. El padre jesuita Juan Laurencio, un jesuita solitario que poco a poco vino a convivir por épocas con nosotros, me enseñó las letras, y con ello esperaba poder llevar nuestra libertad en paz permanente.
Le escribí al virrey, explicando que somos el producto de los abusos que los terratenientes han tenido a nuestra gente, que lo menos que queremos es más sangre, solo debía dejarnos en su territorio y no volveríamos a estorbarlo. Había escogido la otra hacienda por saber que en ella vivía el hijo de un importante hombre de Orizaba. Él podría ser mi correo al virrey. En contraste con la primera hacienda, fueron recibidos con una fuerte defensa. La maniobra no fue sencilla, pero finalmente lograron sitiar al español con 3 ayudantes en un granero. La acción fue recibida con una defensa dura que costó un par de vidas de los negros atacantes. Cuando mis hombres trataron de detener al peninsular, tras poner fuera de combate a sus acompañantes, este no aceptó su derrota. Blandiendo su espada, estocó a un par de combatientes, que en el recato de tomarlo con vida, fueron heridos. Ante la bravura del peninsular, no hubo más opción que matarlo, lo cual era contrario a la orden que les di, pero no pudieron evitarlo. Raptaron a 6 mujeres indias, liberaron a los esclavos que en su mayoría se les unió y regresaron al amanecer para informarme de la trágica situación. La noticia a ambos lados nos pesó. Lo que era una medición de fuerzas, ahora era una guerra. Apenas unas horas después inició la cacería de sus hombres. El orgullo del capitán había sido herido. Los combates, por más que tratábamos de que se dieran nuestras condiciones, fueron superados por los diestros militares. El capitán González resultó un hábil guerrero que se anticipaba a nuestros movimientos. Antes de darnos cuenta, los más de 400 enemigos de manera eficiente y coordinada ya avanzaban sobre nuestra tierra. Intentamos hacerles frente, pero su número y armamento nos hacían retroceder fácilmente. La noticia llegó de improviso. Apenas tuve tiempo de armar una defensa. Ya en el atardecer del siguiente día, llegué a sus campamentos apenas a una loma de distancia bajo nuestro palenque. Las mujeres, niños y ancianos fueron enviados a las faldas del volcán, a las cuevas altas que habíamos ya preparado para cualquier eventualidad. Mosi y un grupo de guerreros fueron comisionados para conducirlos y defenderlos. Por mi parte, fui comprobando con tristeza que muchos defensores con los que confiaba establecer una igualada defensa desertaban en la noche. No los culpaba. Al fin de cuentas, el enfrentamiento desigual era inminente. Se escapaban entre las rocas, como reptiles, ocultándose en las sombras, buscando poner distancia del enemigo. El bombardeo de sus cañones de campaña fue desastroso para nuestra moral. Los que se habían mantenido en su lugar aullaban de miedo, pero la metralla no dejaba oír sus gritos. La primera ola apenas la detuvimos a costa de muchas vidas. Apenas se retiraron, quedó claro que nuestra maltrecha línea había sido rota en muchos lugares. No soportaríamos un segundo ataque. Mi defensa fue inútil. Apenas logramos atrasar la inminente caída del pueblo. Di la orden de retirada. Vi desde uno de los acantilados, sofocado por la carrera, cómo quemaban nuestro trabajo. Los hombres que atrapaban eran amarrados con cadenas en largas filas. Los heridos eran rematados donde los encontraban, sembrando en nuestro palenque un morboso aspecto de cementerio. No podía hacer nada. Mi guardia personal me apuraba a huir y poner distancia. Si yo no sobrevivía, la lucha estaría finalizada. Fue un día oscuro. Siguieron días de duras persecuciones, pero no nos convertimos en ratas asustadas. Con nuestras pocas fuerzas, no tardamos en mermar a los hombres que nos atacaban, defendiendo entre cañadas fronteras invisibles, donde el miedo impedía que entraran las piquetas enemigas. Los combates dispersos y eventuales fueron también agotando al capitán, que apenas una semana después regresaba a Córdoba a ser adulado por su triunfo, pese a saber que no había logrado más que causarnos un descalabro. Con el alegato de que solo le quedaban bandadas de esclavos, daba por terminada su participación, ya que no dudaba pronto seríamos destruidos. La derrota no es la pérdida de una aldea, tampoco la muerte de un guerrero. La derrota hubiera sido claudicar en mi búsqueda del sueño de libertad de mi pueblo, y eso nunca sucedió. Con mis pocas fuerzas armadas, pronto capturamos una hacienda, y con claro español, dejé con vida al hacendado, respetando sus pertenencias a cambio de la promesa de hacer llegar mi carta al virrey, cosa que me juró hacer en nombre de su Dios. El recurso de enviar la carta no buscaba no avivar la tensa situación, tampoco amenazar. Más bien era un recurso que buscaba la paz. Únicamente queríamos vivir en paz y armonía. Al fin de cuentas, fuimos arrancados de nuestros hogares para venir a nutrir una función de mulas mal cuidadas. En mi carta, dejaba en claro que no discutíamos el orden establecido. No teníamos inconveniente en reconocer a su rey,
como autoridad designada por su Dios. Reconocíamos al virrey como su representante en estas tierras. Aceptábamos que en caso de lograr la paz, tributaríamos a sus arcas, como el más fiel de sus vasallos. También aceptábamos la iglesia a sus ancestros, obligándonos a construir un templo donde nuestros hijos fueran integrados a su fe. Terminaba mi escrito con la más dura de las ofertas, pero que entendía no podría lograr un acuerdo si no nombraba esa condición. Nos comprometíamos a no aceptar nuevos esclavos que provinieran de las diversas plantaciones, y en caso de encontrarlos, cumpliríamos con lo obligado por ley de entregarlos. A cambio, solo pedíamos libertad, derecho a hacer comunidad e igualdad de comercio con sus correspondientes impuestos. No pedíamos mucho, únicamente poder garantizar a nuestros hijos con el bien que nos habían arrebatado, que no vivieran el infierno que nos tocó sobrepasar a nosotros. El escueto pueblo de Córdoba creció como ciudad, siendo el bastión para resistir nuestros ataques. La guarnición permanente no lograba contener nuestra permanente lucha de pequeños grupos, causando estragos ahora aquí, ahora en el otro extremo de la sierra. Los hacendados no podían superar nuestros ataques relámpago y llegaron a abandonar partes completas de los ingenios, pues sabían que cualquier día nos llevaríamos a su mano de obra esclavizada. No me quedó más remedio que recurrir a la amenaza para promover mi propuesta. Advertí que, si en un año no teníamos respuesta, volveríamos a sembrar el pánico. ¿Cuántas muertes costó este tiempo? ¿Cuánto sufrimiento? En más de una ocasión, viendo llorar a un niño sobre el cadáver de su padre, dudé. Tal vez yo solo alargaba el inevitable final de ser atrapados. La oscuridad de la noche siempre es el anuncio del amanecer. Ahora que el frío de nuestros muertos nos hace temblar el alma, más debemos procurar aguardar la aparición de la luz. No puedes claudicar. Tú eres el único poste que sostiene este puente de libertad, me dijo mi mujer, la cual poco hablaba, en una madrugada que el sueño me huía ante tanta violencia. Dudé muchas veces, pero nunca me arrepentí. Al fin de cuentas, todos nos unimos libremente a esta lucha. No obligué a nadie a hacer nada. Aún dentro de los cánones de la Iglesia del Crucificado, nuestra pelea era justa, y en muchos sentidos éramos solo mártires de una justa demanda. Fue antes de la mitad del plazo, a mediados de 1930, cuando logramos cierta seguridad en nuestro territorio, que acepté fundáramos el pueblo de San Lorenzo de los Negros, nuestro bastión, cuidando mantener un permanente sistema de vigilancia que garantizaba nuestro bienestar. Logramos una vida que combinara el trabajo justo en el campo y la vida militar. Se alcanzó un equilibrio con los vecinos circundantes, solo a veces agitado por algún esclavo que se lograba filtrar entre las estrechas guardias de los hacendados. No tuve respuesta en mucho tiempo, por lo que la lucha se convirtió en cotidiana. Pronto recuperamos Yanga, y poco a poco crecimos fundando Amapa, un segundo pueblo de hombres libres, refugio de los que habían sido arrebatados de sus tierras. Mis fuerzas no dieron para más. A 2 meses de concluir el plazo de mi amenaza, caí enfermo. Bajo la dulce sombra del gigante estoico, cubierto de nieve, morí, como nunca imaginé, en una cálida cama, rodeado de mi reina y mis hijos, con las lágrimas en los ojos de toda mi tribu. No llegué a la meta, pero por lo menos logré sostener la lucha, que es más de lo que un rey debía hacer. Cerré los ojos con la esperanza de que mi alma fuera transportada a mis selvas de la infancia, para reencontrar a mis ancestros y cantarles mis hazañas en estas lejanas tierras. Mi padre me heredó un reino en formación. Nuestros tiempos me llevan a entender nuestro espacio en este complejo mundo de españoles. He recibido la instrucción de la Iglesia Católica. He recibido los sacramentos. Y en secreta ceremonia, el comisario de Córdoba escuchó mi promesa al Altísimo de honrar los compromisos escritos por mi padre, si nos reconocían la libertad. 2 años de pláticas escondidas, de intercambiar correspondencias, negociando límites, estableciendo reglas y finalmente esperando la sanción del virrey. Tiempo donde cabía la destreza de la guerra de mi padre por la batalla de las palabras. Una nueva generación era, donde nuestra tradicional fiereza era nuestra mejor arma para hablar como iguales con los españoles. Nos enteramos casi un mes después. Se nos hizo raro que a mediados de noviembre los guardias reales se retiraran a la ciudad de Orizaba.
La tensa situación nos hacía esperar una campaña que no podríamos repeler. Los campos regresaron al trabajo antes de finales de mes. Todo tomó una quietud que me causaba mayor preocupación que sabernos perseguidos. Fue mi propio hijo que llegó corriendo, con una hoja de periódico envuelta en pieles. No se anunció. Yo, con algo de fiebre, penaba con mis pensamientos en mi modesta cabaña, víctima de los aires invernales. ¡Padre! ¡Tiene que leer esto! 5 de noviembre de 1635. Con el poder que me otorga su majestad, yo, el virrey de la Nueva España, don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, decreto la fundación del pueblo de San Lorenzo de los Negros, o también San Lorenzo de Cerralbo. Nuestros compromisos han sido jurados por mi pueblo. He cumplido el destino de mi padre. Logré en este mundo de maltratos crear un espacio para la libertad y la paz. Los sobrevivientes arrancados de las tierras de nuestros padres ahora tienen una nueva familia, un nuevo reino distinto al que mi padre pensó gobernar, pero al fin de cuentas, él construyó su propio reino. Hoy son ya muchos los hijos que nacen con pieles más claras, los hijos de africano e indio-americano, llamados zambos, y los zambos prietos, cuando la madre indígena, se han vuelto cada vez más frecuentes. Pagamos los tributos que corresponden a nuestro comercio con sus tierras, y ellos no se meten en nuestro territorio. Ahora negociamos nuestra producción con los hacendados, que hace poco eran nuestras víctimas. Hoy somos libres en estas tierras. Dicen que somos la primera independencia del reino, pero eso es solo un dato que no importa. Los propios españoles mantienen casi en secreto nuestra libertad alcanzada. Nadie quiere que se opaque la gloria de la patria Castilla por unos negros fieros que se negaron a entregar su alma al látigo. Hemos conocido muchos criollos que, casi como leyenda, llevan nuestra historia a todos los rincones de las tierras de estas Américas. He recibido la carta de un tal Guillén de Lampart, donde nos pide nos unamos a su causa para buscar la libertad de la Nueva España. Un excéntrico sabio, detenido por la Inquisición desde hace tiempo. Parece que no hemos sido desconocidos por todos. Algunos nos ven como ejemplo de lograr la liberación del yugo de una corona lejana, que solo ve estas tierras con el financiamiento para sus querellas históricas. No tomaremos parte en conflicto entre criollos, españoles y mestizos. Lo único que importa para nosotros es nosotros mismos, que vivimos cobijados bajo el inolvidable recuerdo y sacrificio de Gaspar Yanga. Grabado el 10 de septiembre del 2022.